Bien, hermano, yo quisiera que hiciéramos otra oración antes de comenzar, para que Dios nos dé atención, para que el Espíritu Santo nos hable al corazón, para que nos olvidemos de tantas dificultades y problemas que a veces nos agobian, que podamos dedicar este tiempo a la meditación de la palabra. ¿Sí? Amado Señor, muchas gracias te damos una vez más. Gracias, Señor, porque podemos hoy con toda libertad abrir las Santas Escrituras y mirar allí el mensaje que tú has dejado para nosotros a través de los siglos. Por eso te pedimos, Señor, nos ilumines, vamos a entender tu palabra. Quita de nuestro entendimiento cualquier obstáculo que tengamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando y analizando y predicando sobre Santiago, la Carta Universal de Santiago. Y vamos, hermanos, entonces a mirar hoy el capítulo 5, que es donde hemos llegado, ya casi estamos terminando la carta. No hay afán, pero sí que lo que vemos aquí lo podamos entender y recordar. Capítulo 5, del 1 al 6 en adelante vamos a tratar. Muy bien. Ya lo dije la vez pasada, pero recordémoslo. Se dice que Lutero, el reformador, siglo XVI, a él no le gustaba la carta de Santiago, que estamos tratando hoy, porque él la llamaba una epístola de paja, porque tenía un olor a salvación por obras, según él, ¿no? Como si la carta se contradijera en cuanto a la doctrina que nosotros tenemos, que es salvación por gracia, debido a que Santiago es muy práctico y él nos exhorta a la acción, lo que uno tiene que llevarlo a la práctica. Pero resulta que ahora también tenemos que leer con cuidado esta carta hoy en día, después de 2000 años que se escribió, porque puede tener para nosotros un olor a lo que en nuestro tiempo se llama el evangelio social. ¿Sí? El evangelio social. ¿Qué es el evangelio social? Bueno, el evangelio social es un movimiento que tuvo mucha popularidad en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Y muchos pastores y muchas iglesias acogieron muchas de las doctrinas del evangelio social. Entre ellas, por ejemplo, este pastor negro que lo asesinaron, Martin Luther King, él era del evangelio social, con el problema que se equivocó al final y terminó no creyendo en la resurrección de Jesús ni en la venida de Jesús. Pero eso es la verdad. Pero este movimiento, ¿qué dijo? Ese movimiento empezó a predicar y a enseñar que el trabajo de la iglesia debe ser primeramente político, primeramente social. Y dijeron que la vida y la predicación de la iglesia debe centrarse no solo en el Cristo crucificado, sino en cómo la iglesia se involucra para terminar con los males de la sociedad, con la pobreza, con el racismo, con todas esas cosas, y naturalmente que para ello es necesario un cambio político. Y entonces muchas iglesias se convirtieron en casas de beneficencia, en centros de rehabilitación y una cantidad de cosas, y bueno, eso fue un boom. Y todavía sigue, porque hay muchas corrientes políticas que dicen que la iglesia no tiene función de ser, sino se involucra
en lo social y en lo político para ayudar a los que están necesitados. Pero mire usted que a nosotros nos interesa es saber qué dijo nuestro Señor Jesucristo realmente. Y no tanto lo que dicen las ideologías de este mundo, no tanto lo que dicen los socialistas y los políticos y toda esta gente de este mundo. De manera que aquí, si vamos a esto, a lo que dice la palabra aquí en el capítulo 5, lo primero que uno encuentra en esta carta de Santiago a las iglesias es una censura contra el amor al dinero, que es lo que mueve a la mayoría. Y vamos a leer entonces, dice él aquí, lo pone en signo de admiración, ¿no? Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Entonces, esto es una declaración sorprendente, ¿no? Pero estos versículos se deben entender en su debido contexto. Es decir, además de investigar las circunstancias históricas bajo las cuales Santiago escribió, naturalmente guiado por el Espíritu Santo, debemos mirar qué nos dice este mensaje hoy, puesto que estamos a 2000 años de distancia cuando él escribió esta carta. Pues no había muchas cosas que hay hoy. No había carro, no había avión, no había televisión, no había nada de esto, ¿no? Sin embargo, él exhorta a los ricos de una manera muy fuerte. Entonces, primeramente tenemos que preguntarnos a quiénes está hablando Santiago. ¿A creyentes e inconversos, a todos? ¿Le está hablando es a los solos inconversos? ¿O está hablando también para la gente de afuera que no es de la iglesia, pero que eventualmente pudiera leer esa carta? ¿O es para la gente dentro de la iglesia que es amadora del dinero? Creemos que es a la gente de la iglesia, porque aquí en la carta él cada rato usa la palabra hermanos. Entonces es para la gente de la iglesia. Y derivadamente, obviamente, para cualquiera otro que la lea, aunque no sea de la iglesia, como lo fue en aquel entonces. Entonces, con toda probabilidad es un ataque directo a los ricos que aman el dinero dentro de la congregación. Y habían ricos en aquel entonces, hace 2000 años. Ahora, parecería que en esta congregación a la cual escribe, era una congregación que mostraba parcialidad hacia los ricos, hacia los de alta posición social. Y parece que los pobres eran menospreciados. Por eso en los versículos anteriores él exhorta y dice: hermanos míos, si a la congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: venga, siéntese aquí en este lugar principal, y al pobre ni siquiera lo determinan, pues eso es hacer una distinción. Pero probablemente tanto el rico como el pobre eran creyentes. Es lo que debemos mirar. Pero había ese problema en la iglesia. Entonces, habían algunos ricos que probablemente estaban alardeando de su salvación por gracia, porque entendían la doctrina, probablemente estaban allí por eso. Pero poco le importaban los demás, y menos la gente necesitada. Entonces, ellos veían que había gente que carecía, que tenía problemas de comida o de desnudos, porque también había mucha persecución, mucha pobreza. Y ellos simplemente, la gente que tenía dinero, le decía a ellos, como dice Pablo atrás, en el versículo 16 del capítulo, dice: y ustedes le dicen, vaya en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Es lo que dice Santiago. Hay que llevar a la práctica el amor de Jesucristo que supuestamente tenemos. Ahora, nosotros vivimos en una cultura influenciada por el materialismo y la codicia. Esta cultura nuestra es así. A la gente la miden por su poder económico. En alguna ocasión unos periodistas hicieron un experimento y dijeron vamos a entrar a una compra de carros. Vi esa noticia. Y entonces un periodista se arregló impecablemente y llegó a la venta de carros. Inmediatamente los vendedores, siga, siéntese a donde quiere, porque vieron en él todo su esplendor, su buen vestido, sus joyas probablemente, y entonces no hallaban dónde ponerlo. Ese mismo periodista llegó después, con tenis, con blue jeans rotos y todo eso, ni siquiera lo determinaron, y era el mismo periodista. Eso es un ejemplo de cómo es nuestra cultura hoy en día. A la gente la miden por su poder económico. O como dice la canción, a la gente le dicen a la gente, tanto tienes, tanto vales. Así dice una canción. Entonces, se piensa que si se es pobre, pues también se va a tener poco éxito en la vida. Y todos estos asuntos. Ahora, en el Nuevo Testamento, como estamos viendo acá, habían grandes diferencias sociales también. Por ejemplo, la esclavitud era legal en este tiempo, cuando se escribió esta carta. Era legal la esclavitud. Había gente sumamente rica, pero también había desprecio por aquellos que estaban en condiciones sociales inferiores, que tenían menos dinero y todos estos asuntos. Siempre ha habido ese problema. Y entonces Santiago exhorta a los ricos, ¿no? Y les dice, miren ustedes la triste condición en la que van a terminar y cuídense de la riqueza por los peligros que conlleva la riqueza. Entonces Santiago reprende a los ricos no por ser ricos, ni los está exhortando para que repartan su riqueza a los pobres, ni les está diciendo que tienen que regalar todas sus riquezas. Les está advirtiendo es que si tienen dinero, tienen que cuidarse del orgullo, de la arrogancia por tener plata, y tienen que más bien darle gracias a Dios y humillarse delante de Él y ser conscientes que nosotros en este mundo todo lo que tenemos es pasajero, empezando por nuestra propia vida, que no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Por eso entonces que el apóstol Pablo escribió también a Timoteo, eso que ya lo leímos hace un momento en la lectura congregacional, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Ya lo leímos, pero miremoslo otra vez porque es importante que lo tengamos presente. Ahí en primera de Timoteo 6 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Aquí Pablo dice que tenemos que estar contentos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todas las males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, probablemente muchos habían llegado a la iglesia pobres, pero se habían enriquecido, trabajando, creo. Y finalmente abandonaron los caminos del Señor tras su ambición egoísta. Y Pablo menciona ese problema, ¿no? Gente que en la iglesia le fue bien, tenía mucho dinero y terminó abandonando la iglesia porque pudo más sus ambiciones económicas y egoístas.
De manera que lo que quiere enseñarnos aquí Santiago es que las riquezas son un peligro. Eso es una realidad. Y podemos mirar la suerte de los estafadores y de los grandes narcos en nuestro país. Es impresionante ver las riquezas de los narcos más poderosos, cómo quedaron reducidas a cenizas. Las mansiones que tenían están llenas de rastrojos, las paredes derrumbadas, los predios están hechos una miseria, ¿verdad? Su flota de carros lujosos están deteriorándose, no es de nadie y están abandonados, todo este asunto. Lo mismo los estafadores. Y vemos muchos de estos problemas. Ahora, aquí Santiago entonces en el versículo 2 y 3 nos habla de otra cosa más plena, dice él. Le dice a los ricos, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces aquí él está hablando de los bienes principales que los seres humanos tenemos por tendencia a acumular. Cuando dice que sus riquezas están podridas, recordemos que esa era una sociedad agricultora y probablemente se esté refiriendo al grano que se podría a veces en las bodegas. Los vestidos, muchos vestidos y resulta que terminaban comidos de polilla. Los metales preciosos como el dinero, las joyas, el oro, terminaban corrompiéndose, oxidándose. Y recordemos que en aquel entonces no existía papel moneda como hoy, ni bancos como hoy, o si los habían eran muy rudimentarios. Entonces la gente enterraba sus tesoros. Y claro, bajo la tierra las cosas se dañan y se deterioran. Pero era la manera de acumular y guardar. Entonces, estos versículos les cae muy bien a los que hoy creen en la doctrina de la prosperidad y a las iglesias que predican la doctrina de la prosperidad. ¿Qué dice esa doctrina? Esa doctrina dice, mire, tú eres hijo del Rey de Reyes, no tienes por qué ser pobre. La pobreza es una maldición, eso es de Satanás. Hay que echar fuera ese demonio de miseria y de escasez y de ruina. Dios quiere hacerlo rico a usted, ¿no? Y yo no sé, cosa curiosa, hay algunos que se han enriquecido de verdad mucho, pero no tanto por la doctrina. Ahora, se sabe que en muchas iglesias grandes hay gente sumamente rica y que están contentos ahí creyendo que son salvos y que van para el cielo y que tienen derecho a la salvación y que han sido justificados por la fe. Y es por eso que Santiago les dijo algo muy fuerte. Les dijo que si ellos no estaban practicando la doctrina, si no estaban preocupándose por los que tienen necesidad, eso era vano. Entonces Santiago les dice, si ustedes dicen que tienen fe, demuestren esa fe, haciendo lo que hay que hacer como cristianos. Porque si ustedes fueran verdaderamente salvos, no serían tan indolentes con quienes padecen necesidad. Así que todo esto es un ataque muy fuerte a los amadores del dinero dentro de la iglesia. Pero luego Santiago pasa a hablar de otra cosa muy interesante, que tiene que ver con el hecho de que Dios honra el trabajo. Porque sigue diciendo aquí en el 4, he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
El trabajo, dice la Biblia, que es un don de Dios, que si se hace honradamente, pues tiene una remuneración. Y ese ha sido el propósito de Dios desde la creación. Por ejemplo, uno lee en Génesis capítulo 2, vamos a mirarlo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Allí cuando Dios crea el mundo, crea a la primera pareja, y dice lo siguiente en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y labrar significa trabajar en la tierra, y lo cuidara. Dios le otorga al hombre pues la autoridad como administrador de lo que él ha creado. Lo que dañó la dignidad del trabajo fue la entrada al pecado en el mundo. La explotación del trabajador, hermano, ha sido un problema desde que el mundo existe. Desde que el mundo existe ha habido explotación de los trabajadores. Y buscar el enriquecimiento personal a costa del arduo trabajo de los menos favorecidos en la escala social es pecado. Y otra cosa, en los tiempos que se escribió esta carta, en los tiempos de los apóstoles y de Jesucristo, un jornalero en Palestina tenía un salario muy pequeño. Le era imposible a veces ahorrar. Y si el dueño de la plantación le retenía el salario, así fuera por un día, su familia simplemente aguantaba hambre y no podía comer. Y es por eso que Moisés ordenó puntualmente que se le pagase a los trabajadores y a los asalariados lo que ellos merecían de manera puntual también. Vamos a mirar, por ejemplo, Deuteronomio 24:14. Deuteronomio 24:14. Deuteronomio 24:14. Allí está cómo era la ley en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:14. Decía lo siguiente aquí: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Hay una advertencia a los que tienen trabajadores y pagan jornales, que no oprima a esa persona, ni aun si es extranjero. Y luego, en Levítico capítulo 19, un poco atrás, en Levítico 19:13, también hay otra disposición allí, similar, dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No se podía hacer eso, había que pagarle al atardecer, al finalizar el trabajo, no hasta el otro día. Y también Jeremías capítulo 22:13. Es importante que miremos esto porque muchas de las cosas por las cuales se pelea hoy en día ya estaban en la Biblia. La Biblia defiende al pobre, al trabajador honrado. Jeremías 22:13. Dice lo siguiente allá. Dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y de esto hay mucho hoy en día, ¿verdad? Gente que se enriquece explotando a los demás y viven como reyes explotando a los demás. La Biblia condena eso. Igualmente más adelante Malaquías, profecía de Malaquías, al final casi de la Biblia,
Malaquías capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice él? Hay una exhortación al pueblo por parte del profeta. Y allí dice lo siguiente, dice, hablando en nombre de Dios, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todos los que cometen este tipo de pecados de opresión con alguien que le trabaja, están bajo el juicio de Dios, dice la Escritura. Ahora, en aquel entonces, cuando Santiago dijo estas cosas, no existían las ideologías políticas de hoy. Por tanto, aquí Santiago no nos está diciendo que nosotros tenemos entonces que volvernos comunistas o socialistas o el progresismo, que son las únicas ideologías que defienden a los pobres y a los necesitados. Y que si nosotros queremos ayudar a los pobres y a los hambrientos, tenemos que entonces tomar causa común con la política, que es lo que se piensa, que es lo que hablaba antes, el evangelio social, para poder tener reformas sociales. Todos estos movimientos que buscan, dizque ayudar a los pobres, desde el orden político, lo único que han hecho es sembrar la violencia y el terror. Y son los que más plata tienen. Se sabe que los grupos subversivos aquí que andan diciendo somos los defensores de los pobres, los que buscamos que haya equidad, que haya justicia, que haya repartición de la riqueza a todos por igual, son los ladrones mentirosos y delincuentes. Y también entonces Santiago dice aquí que Dios es justo. Ahora en el mismo versículo 4, volvamos a leerlo, dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces Dios ve las injusticias, escucha el clamor de los desposeídos y defiende a los que son tratados injustamente. Y luego sigue hablando aquí a partir del versículo 5 de varias cosas, que es contra los ricos de su tiempo. Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra. Lo primero, ¿no? Es decir, la persona que se enriquece, que vive lujosamente, que vive en la disolución y el desenfreno, y todas estas cosas. Ahora, nosotros sabemos que Dios nos permite también algunos placeres y deleites, pero son placeres pecaminosos, como se ve muchas veces en algunas personas. Y sigue diciendo el versículo 5: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y entonces eso nos hace acordar del Salmo 73:3, porque aquí está diciendo que la gente amadora del dinero a veces se enriquece, se engorda y todas esas cosas, pero no le importan los demás. Aquí en el Salmo 73:3 dice lo siguiente, en este salmo, cuyo título dice El destino de los malos. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia.
hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aquí hay una descripción terrible de la gente que tiene el poder de esa manera. Nosotros tenemos un refrán popular que dice que a todo marrano gordo le llega su nochebuena. Y ese refrán indica entonces que no va a quedar impune el que se comporta mal. Antes o después, quien ha obrado mal recibe su merecido. Le llega su momento. Cada cual va a recibir la recompensa o el castigo por sus acciones, ¿verdad? Y por último, aquí el versículo 6, ¿qué dice? Finalmente dice Santiago, después de hacer esa denuncia tan terrible, dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y creo que un ejemplo claro de ese tipo de acciones es lo que hicieron con el Señor Jesucristo, ¿no? Era justo y lo crucificaron. Élite del poder de su tiempo. Y como él, probablemente hay muchos inocentes que han muerto a manos de los que tienen poder y dinero. Siendo niño, conocí a un terrateniente que fue agrandando sus predios a los vecinos para que le vendieran sus tierras a precios irrisorios. Y si no accedían, entonces los mandaba a matar. Así que las viudas terminaban huyendo y abandonando, y entonces se hizo una hacienda inmensa, ¿verdad? Y no hace mucho, por ahí unos 50 años. Curiosamente a él lo mataron también. Bien, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Qué hacer entonces? En el versículo 7, Santiago dice algo. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia. Paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe usted que Santiago creía, al igual que otros apóstoles, en la inminente venida del Señor en su tiempo? ¿No? Como el apóstol Pedro y otros. Pablo también. Creían en la inminente venida del Señor en su tiempo. Creían que Cristo iba a venir por segunda vez antes de que ellos murieran. Murieron y han pasado 2000 años. Porque eso es lo que está diciendo aquí Santiago, tengan paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Es decir, la única esperanza es que el Señor venga y ponga fin a tanta violencia e injusticia que hay en este mundo, a tanto desorden. Por eso tenemos una gran esperanza. Y porque se nos ha prometido, según la palabra de Dios, la restauración de todas las cosas. Bueno, pero aquí hay un problema, que alguien dirá, y lo han dicho, esos cristianos que calman la miseria con una venida futura de Jesús para que sigan esclavizados en la opresión. Eso lo han dicho muchos movimientos políticos, ¿no? Que nosotros le vendemos una mentira a la gente y entonces al pobre esclavizado y necesitado le decimos tenga fe, a usted lo espera el cielo y en el cielo usted va a tener una ciudad de oro donde usted va a caminar por calles de oro y entonces nos ridiculizan que nosotros estamos acabando de idiotizar a la gente y justificarlo todo. Bueno, eso ya lo dijeron, eso ya lo han dicho. Hace 2000 años hubo gente que dijo, pues la verdad es que los cristianos andan predicando que Cristo va a venir por segunda vez, pero ahí todo sigue igual.
Nuestros padres murieron, nuestros abuelos murieron, todo el mundo sigue muriendo. ¿Y dónde está Cristo y dónde ha venido? Todo sigue igual, ¿verdad? Y como digo, eso ya lo dijeron. Segunda de Pedro 3:3, allá está el sitio donde ellos lo dijeron. Segunda de Pedro 3, versículo 3. Mire lo que dijo Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, ya estamos en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hace 2000 años había gente diciendo, ¿y cómo es ese cuento de que Cristo va a venir por segunda vez? Yo no veo que suceda nada. Este mundo está mal, ¿y dónde ha venido? Y el 5 dice, estos, o sea, los que piensan así, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio universal. Aunque hay muchos que no creen, pero fue cierto. Dios destruyó el mundo antiguo por medio de la inundación. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el tiempo de Dios no se puede medir como el tiempo nuestro. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Para nosotros han pasado 2000 años desde que Jesús resucitó, pero para Dios, que es eterno y mora en la eternidad, esos 2000 años pueden ser un instante. Y nuestro Señor aclaró también finalmente en Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13, versículo 24. Mire lo que dijo el Señor sobre esto mismo. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Yo estaba revisando esa palabra, que las estrellas caerán, las estrellas en el griego, y aparece una palabra allí que es asteros, de donde viene asteroide, ¿verdad? Va a haber una lluvia de asteroides que va a destruir la Tierra. Esto parece ciencia ficción, pero ahí está en la Biblia. Asimismo, el Evangelio de Mateo nos revela algunas cosas. Nos revela que habrá una gran tribulación, que habrán guerras, hambres, terremotos. Y alguien dirá que esas cosas siempre las ha habido. Sí, pero vendrán otras peores. Y vendrán falsos profetas y falsos cristos. Habrá cambios en el sol, en la luna. Y todo eso es para decirnos que esa venida del Señor será una época de grandes cataclismos y de conmociones cósmicas. Así es. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y hay una cosa, la gente no cree.
Los profetas, antes de que viniera el Señor, venían anunciando por varios siglos, mire, va a venir un Salvador, va a venir un Mesías, va a nacer en tal parte, y esto y aquello, y no creían, y se cumplió la profecía, y Cristo vino y nació, y se cumplió todo lo que dijo. Y estas cosas están profetizadas también que van a suceder, como el Señor lo explicó en Mateo 24. Mateo 24. Como dije, la venida del Señor será un evento cósmico de grandes proporciones, cataclismos impresionantes. En Mateo capítulo 24, versículo 35, ¿qué dice el Señor allá? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casando y dando en casamiento, o sea, todo el mundo estaba en sus quehaceres tranquilo, esto aquí no va a pasar nada. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la Escritura, lo dijo el propio Señor Jesús. Entonces, hermano, concluyamos. Conclusión. Alguien decía justamente que este tema de Santiago es bueno que sea un tema predicado a las sociedades ricas o a los países desarrollados, donde hay verdaderamente gente rica. Aquí alguien decía que en Colombia no hay un verdadero rico. ¿Se imagina usted lo que es ser rico en los países avanzados? Aquí en América Latina, decía un teólogo precisamente de la teología de la liberación, decía, aquí en América Latina todos somos pobres. Y aquí en América Latina no podemos tomar una opción por los pobres, que es una de las predicaciones del Evangelio social. Deje de andar predicando que Cristo los perdona y los salva y les da un cielo por allá que ustedes ni saben si será cierto o no. Y usted todo pobre y vaciado que anda, más bien hagamos algo humano para que las cosas se mejoren, ¿no? Opte por los pobres. Y nosotros no podemos optar por los pobres porque ya somos pobres. Pero la exhortación de todas maneras está ahí, aún para los pocos ricos que puedan haber aquí, o los que consideremos ricos. Esa es una primera cosa. Otra es, el trabajo no lo hizo Dios como castigo, como dicen algunos, ¿no? Es que trabajar sí es una maldición. Ojalá yo pudiera sentarme a descansar y no trabajar más. Y algunos se esfuerzan por hacer mucho dinero para eso, para no trabajar. Pero la Biblia dice que el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado. Tenemos que trabajar, eso sí, honradamente. Si Dios nos concede a nosotros tener algún trabajador a nuestro servicio, tenemos que ser justos y honestos con él o con ella. Es lo que está diciendo Santiago. En este mundo hay injusticia, violencia, robo, opresión, y parece que las cosas van a continuar así. Por eso se nos exhorta a tener paciencia hasta el fin. Bien sea que el Señor venga en nuestros días, o bien sea que nos llame a su presencia antes, ¿no? No sabemos. El día y la hora nadie la sabe, nadie lo sabe. Pero a cualquier momento se desbarata todo esto, según lo que dice la Escritura, hambres, terremotos, epidemias, problemas, desestabilización general, cataclismos en los cielos y en toda la naturaleza, y el Señor viene. Es lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos,
Una pregunta, ¿cómo es nuestra relación con el dinero? ¿Cómo es la relación suya con el dinero? ¿Su esperanza está en él? ¿Qué es lo que más anhelamos en este mundo? ¿La plata? ¿El dinero? Nosotros tenemos que ver al dinero como un medio, no como un fin. Y la mayoría de la gente tiene el dinero como un fin. Es lo que me importa. Pero precisamente la palabra nos enseña lo contrario. Es bueno tener lo necesario para vivir dignamente y para compartir con el que padece necesidad, ¿no? Pero hacerlo todo con moderación. ¿Usted piensa así? O allá en lo profundo de su corazón dice, no, pues si yo tuviera harto dinero, una casa mejor, unos 5 carros, una gran mansión, sería feliz. Así sería feliz. ¿Usted piensa así? Hermano, solo nuestro Señor pondrá fin a este mundo malo, ¿no? Solo el Señor. No serán los gobiernos, sean cuales sean. Por eso aquí Pedro, termino con esto, allá en su segunda carta, en el capítulo 3, lo dejó muy claro, ¿no? Él dice, pero nosotros, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros, o sea los cristianos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Yo no sé, hermanos, si la fe nos alcance hasta allá para pensar en esto, pero es lo que está en la Escritura, hermano, en la palabra, ¿verdad? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para salvación. Así que, hermanos, pues yo creo que cada uno de nosotros vamos a sacar nuestras propias conclusiones sobre esta situación. Que Dios nos ayude, hermano, a pensar en todo esto y a ser, como dice Santiago, prudentes, moderados, justos, amorosos con el que tiene necesidad verdaderamente, y nos ayude a vivir con fe y con esa expectativa que la palabra nos plantea que vivamos. Vamos a orar.